Este viaje no fue como lo había imaginado. Viajé a las Islas Feroe con otros 6 fotógrafos, todos con la misma idea: volver a casa con grandes imágenes. Pero desde el primer día, el lugar nos dejó algo muy claro. Aquí no decides tú, decide el clima. Y este viaje terminó enseñándome más sobre fotografía de paisaje que muchos lugares donde todo sale bien. Islas Feroe es uno de esos destinos que, como fotógrafo de paisajes, sueñas con visitar alguna vez. Acantilados imposibles, cascadas cayendo directo al océano, nubes que nunca están quietas. Viajamos en grupo, compartiendo localizaciones, ideas, expectativas. Y todo el viaje estaba guiado por Paco Farero, alguien con mucha experiencia leyendo paisajes como este. Aún así, aquí no hay garantías. Si alguna vez has viajado con una foto en la cabeza y el paisaje te obligó a cambiar de planes, probablemente entiendas muy bien lo que viene después. Islas Feroe es probablemente uno de los lugares más fotogénicos del mundo, especialmente visto desde el aire. Acantilados, costas salvajes, cascadas cayendo directo al océano. Desde un dron todo parece diseñado para fotografiar. Pero hay algo que no se suele contar tanto, y es que volar aquí no es nada fácil. El viento cambia constantemente, a veces en cuestión de minutos. Hay momentos en los que despegar ya es un riesgo, y otros en los que simplemente no tiene sentido insistir. Aquí aprendí que no todo lugar espectacular es automáticamente volable. A eso se suman nuevas restricciones para el uso de drones, zonas protegidas, normas locales y una responsabilidad que no se puede ignorar. Viajar con un dron no es solo pensar en la imagen, es pensar en el entorno, en la seguridad y en el impacto que generas. Hubo localizaciones en las que el dron se quedó guardado. Y curiosamente, fue en esos momentos cuando más aprendí. Porque dejar de volar no fue una limitación, fue una decisión. Y tomar buenas decisiones también forma parte de la fotografía. Viajar con otros fotógrafos tiene algo muy valioso. Aprendes incluso cuando no disparas. Observando decisiones, escuchando razonamientos, entendiendo que cada uno ve el paisaje de forma distinta. Dejé de perseguir la foto perfecta y empecé a leer mejor el lugar, a esperar, a no precipitarme y a aceptar que, a veces, la mejor decisión es guardar la cámara. En ocasiones, respirar, admirar y observar es la clave. Tengo curiosidad. ¿Tú hubieses disparado en esta escena? ¿Qué método usarías para conservar las altas luces y las sombras? Te leo en comentarios.
Después de varios días de viento y decisiones difíciles, el viaje no se detuvo. Seguimos moviéndonos, cambiando de isla, cambiando de punto de vista. En las Islas Feroe, desplazarse ya es parte de la experiencia. Horas de carretera, trayectos en ferry, mirando el paisaje pasar sin saber muy bien qué te espera. El clima seguía sin ser el ideal, pero todos sabíamos algo, que en algún momento una pequeña sorpresa podía aparecer. Para mí, este viaje fue también eso, aceptar que no todo se controla. Seguir avanzando, incluso cuando no tienes garantías. Ver al clima al que te estás enfrentando como tu mejor aliado. Y confiar que, si sigues mirando, algo termina apareciendo. Cuando pienso en las Islas Feroe, no pienso solo en fotos. Pienso en el proceso, en lo que pasa entre una imagen y la siguiente. En los momentos en los que el clima te frena y aún así sigues mirando. Y también pienso en algo que, para mí, lo cambia todo: compartirlo con otros. Cuando viajas con otros fotógrafos, aprendes incluso cuando no disparas. Aprendes mirando decisiones y escuchando dudas. Y aprendes algo importante, que cada uno ve el paisaje distinto. Eso te hace crecer. Hubo sitios donde el dron se quedó guardado. Y aún así, ese día valió la pena. Porque al final, esto no va solo de volver con una foto, va de volver con perspectiva. Y si algo me dejó claro este viaje, es que en la fotografía de paisaje nunca terminas de aprender. Ni del lugar, ni de la luz, ni de ti. Islas Feroe no me dio las mejores fotos de mi vida, pero sí me recordó por qué empecé. Por el proceso y por compartirlo. Si te interesa la fotografía de paisaje contada desde dentro, desde el proceso real, con decisiones, errores y aprendizajes, este canal es tu sitio. Gracias por llegar hasta aquí
Nos vemos en el siguiente.